Ok. No sé si la pastora... Préndale, hermano. No. ¿No alcanzas a ver? No, papá. Está chiquita la letra para ahí. Sí, no. Como si viera lo que viene, me siento atrás. Sí. ¿Ahí? No se pondrá aquí adelante, pastor. Con los lentes sí veo. Oh, Con los lentes sí. Y es que no me quiero poner adelante por el que pero como lo extiendo se me hace muy irreverente estar adelante con el que ¿Alcanzas a ver ahí, esposa? sí, Ok. gracias. Empezamos, hermano Meni. Vamos a seguir retomando el estudio que Dios tiene para nosotros, hermanos. Amén. Esta parte me ha impactado mucho porque en esta parte es donde más nos ha detenido el Señor. Cómo nos ha ido mostrando. No los he hecho. Cómo nos ha ido mostrando a través de los días, a través de las prédicas, a través de la enseñanza, nos ha ido mostrando diferentes facetas. A lo mejor está aquí. Diferentes facetas de lo que Dios quiere que hagamos, porque la semana pasada nos llevó a otro nivel, o ¿cómo se le puede llamar? El nivel terrenal o el nivel literal, porque nos habló de los dones espirituales y luego empezamos a hablar de las lenguas, hablamos de los que reprenden demonios, hablamos del que ora por enfermedades. Esos son dones espirituales. Del canto también es la balanza, el que lo practica y el que lo hace. O sea, esos son dones. Pero ya después de eso nos trasladó al don de ver, al don de hablar, Amén. al don de escuchar, Amén, 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 amén. al de caminar, Amén. al de, o sea, qué bendición que tengo 2 pies o 2 piernas y puedo caminar. Amén. Qué bendición que tengo 2 brazos y puedo abrazar y puedo agarrar cosas. Le platicaba, y antes de ser yo cristiano, mis hijos, yo leí muchos libros. No sé si sepan que yo era vicioso de la lectura. Y dentro del vicio de la lectura, yo llegué a leer muchos libros, o algunos libros de un varón que se llama, no era cristiano, pero yo no sabía hasta que vine a Cristo que él tenía muchos fundamentos bíblicos dentro de las lecturas que él enseñaba. Una de las lecturas que él tiene, bueno, es que ya murió, pero se llama El vendedor más grande del mundo. No sé si llegaron a escuchar de ese libro. Mandino, ¿verdad? Sí, bueno, ese varón tiene varios libros, pero esos libros son como para inspirarte y para motivarte para que continúes. Pero uno de los libros que más me funcionó en aquellos tiempos, yo no sabía todavía mucha, pues que más bien nada, si hoy no sé, pues menos en aquellos tiempos, tenía principios bíblicos, los cuales él ponía desde diferente perspectiva para que lo miráramos. Entonces, ¿se acuerda que le dije que la semana pasada que había un varón que se había quedado sin dinero y que había ido a la quiebra, y que decía él que ni siquiera tenía para comprarse unos zapatos? Amén. Y fue directo al banco sí, amén. Y fue directo al banco a pedir un préstamo. Dice, iba yo de camino al banco a pedir un préstamo porque no tenía ni zapatos y me encontré de venida a una persona que no tenía pies. Amén. Aleluya. Y eso impactó en la vida de él. Porque ¿cómo somos buenos para reclamar por lo que aparentemente no tenemos? Pero hay gente que carece de más personas, de más cosas que las que nosotros. Por ejemplo, tenemos nuestra vista, aunque ya gastada, pero seguimos viendo. Amén. Y tenemos aditamentos para ayudarnos para ver mejor. Amén. Por ejemplo, mi esposa usa el bastón porque se quebró, pero tiene su pierna todavía y camina y se está recuperando. Amén. Gloria a Dios. Bendito. Hay gente que no tiene esa pierna. Amén. Hay gente que no tiene lo que nosotros tenemos. Amén. Y aún así somos malagradecidos con lo que tenemos literalmente, hermanos. Amén. Amén. Dígame cuántas personas le faltan un hígado o un riñón. El páncreas. ¿A cuántas personas no tienen lo que le llaman una que parece hojita que está aquí así, que es una glándula? ¿Cómo se llama? La tiroides.
¿Verdad que sí saben? Y hay mucha gente que no tiene, que ya no funciona, que ya no trabaja. Y a causa de eso, tiene muchas afectaciones corporales, literales. Ese tipo de personas vive con medicamento al 100%. Depende completamente del medicamento. Amén. Los que dependen de las diálisis, Amén. todos los días o cada tercer día, para limpiar su sangre. Amén. ¿Usted cree que esos no quisieran andar así como usted y yo andamos? Normal. Amén. ¿Cuántas personas no ven caminando en la calle, mis hijos, con el tanquecito de oxígeno agarrado de una mano y con las mangueritas colgadas y conectadas a la nariz? Amén. ¿Usted cree que ellos no quisieran andar como usted y yo andamos? Sí, Amén. amén. Pero no valoramos, Cuando estamos bien. no agradecemos y no reconocemos al que nos dio todo esto. Porque en el Salmo 139 dice que Él nos puso cada una de las cosas que tenemos. Amén. Desde lo más insignificante hasta lo más, que se puede decir, especial, Necesario. necesario. Pero no agradecemos. Entonces, así como tenemos dones espirituales que no hemos agarrado, que no hemos tomado, y los dones espirituales que tenemos no los hemos aprovechado, y no hemos venido delante de Dios para enriquecer, para agrandar, para poner a trabajar ese don que Dios nos dio. Jesús. Hablamos de las Aleluya. riquezas y hay gente que tiene dones de riquezas. Aleluya. Gloria a Dios. Pero ahí sí dijimos todos casi juntos lo mismo. ¿Para qué Dios nos da riquezas, hermano Manuel? Todos a la vez. Para el servicio del más. ¿Y que no es un don? Sí. Amén. ¿Y qué tal los dones suyos y los míos? ¿Para qué se los dio? ¿Para esconderlo? No, para usar Para el servicio de los demás. Amén. Amén. Para eso nos los entregó. No para esconderlos, Amén. sino para venir e inquirir o preguntar a Dios, ¿cómo lo uso? Amén. ¿De qué manera lo puedo exponenciar o agrandar o ponerlo a trabajar como debe ser conforme a la voluntad de Dios? ¿Cómo? El hermano Benny lo usa en la música, Amén. el don que él tiene, y lo pone a trabajar. Amén. ¿Y nosotros? Gloria a Dios. ¿Ponemos a trabajar el que nos ha tocado? ¿Está siendo de provecho para alguien más esos dones que Dios nos dio? ¿O los tenemos escondidos? Bendito Jesús. Gloria a Dios. Ahí está la parte que Dios quiere que hagamos. Y esta parte me ha impactado porque es de lo primero que Dios nos enseña. Bendigo tu Ser nombre agradecidos. en mi voluntad. Bendecir a Dios, alabar a Dios, Bendigo tu glorificar a Dios. nombre en mi voluntad. Amén. Bendigo tu Aleluya. nombre Por los dones espirituales y en mi voluntad. los terrenales. Amén. Amén. Fíjense bien, si nada más nos pasáramos bendiciendo, alabando, dando gracias y glorificando el nombre por estas cosas, duraríamos más de una hora metidos en oración. Nada más agradeciendo por lo que tenemos, Amén. por lo que no nos falta. Amén. Duraríamos. Porque aparte Dios nos habla y nos dice que tenemos que orar unos por otros. Amén. ¿Cuánto tiempo duraría? Sí, hermano. En una ocasión el Señor me dijo por boca de Víctor que yo tenía que agradecer. Así me dijo, que dice el Señor que tienes que dar gracias por lo que no te ha dado, También. que tienes que dar gracias por lo que te ha quitado, Amén. que tienes que dar gracias por lo que no te va a dar. Amén. Y pues yo estaba bien bebé, así es que no entendí, pero bueno, dije, pues no sé qué es eso que no me has dado, Señor, pero te doy gracias. Es que así debe ser. No es eso que me has quitado, Gracias. pero te doy gracias. No es eso Gracias lo te que, doy. no sé, lo que Por no lo me que vas me a dar, diste pero te hoy. doy gracias. Y lo que no me Gloria a diste Dios. también. ¿Se acuerda de la enseñanza que tuvimos algunos años atrás? De aquella enseñanza donde el pueblo de Dios pasa a través del Mar Rojo. Y cuando están del otro lado del Mar Rojo empiezan a cantar. El canto que ellos era de agradecimiento porque Por lo que- mató
a sus enemigos. Sí, Amén. Amén. Pero Dios quería que cantaran desde antes, Amén. que lo alabaran desde antes, Amén. Desde antes de abrir el mar rojo. desde antes siquiera de abrir el mar rojo, Amén. antes de ser probados, Amén. que dieran gracias. Por eso es interesante decirle al Señor, gracias porque salvaste, presente, a mis hijos. Amén. Amén. Porque en el Padre Las cosas. nada más hay presente, Amén. no hay futuro, no hay pasado. Entonces estoy hablando directamente a la omnipresencia de Dios. Amén. Por eso Dios quiere que demos gracias antes de que las cosas pasen, Amén. como si ya hubieran pasado. Amén. Que alabemos antes. Porque pues cuando alabamos porque hizo algo, pues hasta nos sentimos bien y todo. Pero ¿qué tal cuando no ha pasado, pero lo estoy alabando porque va a pasar? Por su voluntad. Amén. Porque va a pasar, porque me lo mostró, porque me lo enseñó, porque me habló, porque me ministró, porque mandó a alguien a decirme, da gracias. Amén. Y si lo hago antes, ¿qué forma o qué tipo o qué estilo estoy utilizando dentro de la palabra de Dios? Como el Oración canto natal. que aprendieron La oración natal. Oración natal, canto que aprendieron. los 144. Dios está tratando de que profetices, que hables profecías sobre lo que Dios quiere hacer y que lo declares como ya hecho. ¿Lo estás entendiendo? No es que seas profeta, es que declares sobre el futuro que Dios quiere hacer en las cosas que Dios te muestra, en las cosas que Dios te enseña que des gracias, en las cosas que Dios quiere que alabes, en las cosas que Dios quiere que bendigas, en las cosas que Dios quiere que levantes el nombre, en las cosas que Dios quiere que bendigas la sangre, en las cosas que Dios quiere que proclames el poder del Espíritu Santo en lo que Dios te muestre. Amén. Aleluya. En esas cosas, por eso la oración es profética, porque hablas cosas que no han pasado pero que quieres que pasen, pero tienes que hablarlas más en presente, como si estuvieran hechas. Sobre todo los que tienen visión, los que tienen sueños, porque Dios abre, te muestra y cierra para que declares a favor o en contra, dependiendo de lo que te muestra o dependiendo de lo que sueñas. Amén. Amén. Esa es la parte que Dios quiere escarbar un poquito más dentro de nosotros, para que nos volvamos declaradores, ¿sí?, de las cosas que Dios quiere que declaremos, no de lo que yo deseo, porque mi deseo tengo que hacerlo a un lado. Le comentaba a una persona hace unos días, porque esto también lo aprendí de algunos líderes. Antes yo tenía sueños. Yo vine a Estados Unidos a hacer dinero, para poner un negocio en México, mis pensamientos eran Amén. otros. Y Dios tenía otros pensamientos para mí. Amén. Entonces yo ya le entregué mis sueños, mis deseos y mis pensamientos a los de Él, a lo que Él quiere que sea de mí. Amén. Amén. Ya mis sueños ya no valen, Amén. porque valen los de Él, los que Él tiene para conmigo, Amén. Aleluya. los deseos que Él tiene para conmigo. Amén. Gloria a tu Aleluya. nombre, Jesús. Cuando iniciamos el ministerio, la mayoría, cuando estamos demasiado nuevos, tenemos mucha ambición y queremos congregaciones de miles, de cientos, porque hay mucho ego dentro del ser humano Aleluya, gloria a Dios. y lo que quiere es mucha gente, que se note que eres un triunfador, que se note que eres un poderoso en la palabra, porque la gente va a hablar de ti. Mentira, mentira, porque eso viene conforme a lo que vas caminando. El pastorado no es cualquier cosa, pero tiene sus luchas y sus pruebas para Dios irte entregando
los frutos de una oveja, de 2 ovejas, de 3 ovejas, dependiendo de lo que Dios tiene para ti en la congregación o en tu llamado. Aleluya. Y Aleluya. todos se paran Gloria a Dios. Bendito. Aleluya. y se vuelven pastores, Bendito. pensando que van a tener congregaciones de miles, siendo que es un trabajo muy difícil, muy ingrato, y muchos prefieren retirarse, porque probablemente la ambición o un deseo engañoso los hizo que se pusieran como líderes. Pero dice la palabra de Dios que lo que es de Dios permanece, Bendito. y Aleluya. lo que no es de Dios se desvanece. Amén. Aleluya. Aunque tú Jesús. quieras que hagas o hacer cosas, si no tienes el llamado, si no tienes la unción de parte de Dios, te vas a cansar, porque va a ser en tus propias fuerzas. Cuando batallas por sí mismo, el cansancio llega y el desánimo te va a hacer que te salgas. Pero los que son llamados, a los que tienen un llamado, ni el desánimo, ni la tibieza, ni las luchas, ni las pruebas hacen que te salgas. Al contrario, Dios te entrega una enseñanza en cada una de esas cosas para que permanezcas y para que te sigas afirmando dentro de las Amén. cosas. Aleluya. Amén. Aleluya. Entonces todo eso, mucha gente no lo entiende. David fue ungido como rey, muy joven, ¿sí o no? Amén, 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 amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. ¿Sí o no? Aleluya. Amén. Y le entregaron luego el reinado. No. Duraron aproximadamente 20 años No, 20 años. después de que lo ungieron, Amén. Amén. para llegar a ser líder, para llegar a ser rey, para llegar a estar en el palacio. Entonces, todo eso dentro de las escrituras no alcanzamos a entender los que somos novatos, los que somos nuevos y los que tenemos una ambición desmedida que Dios no nos ha puesto, los que tenemos sueños propios y no los sueños de Dios, los que caminamos bajo nuestra voluntad y no bajo la voluntad de Dios. Por eso es interesante que vean esto. No es la multitud de gente, es la calidad de gente que viene a la iglesia y que quiere aprender, deseosa de pagar el precio Amén. de la oración, de la alabanza, del ayuno, De la de los palabra. días de permanecer en la congregación, haya gente o no haya gente. A mi esposa y a mí nos tocó estar solos cuando éramos congregantes, que citaban a mucha gente al día de la oración y nos entregaron las llaves, quién sabe por qué. Éramos congregantes, había gente a las cuales le podían entregar las llaves La oración. y a nosotros nos las entregaron. Pregúnteme cuántos estaban el día de la oración ahí. Nomás mi esposa y yo. Amén. Y la iglesia sola, el Señor y nosotros. Amén. Pero personas no había, porque no todos son de oración. Amén. Por eso Dios está haciendo mi casa, casa de oración. Amén. Amén. Y Dios, si usted se fija, está poniendo el ministerio en esta iglesia de ser casa de oración. Amén. Y se está levantando la gente, no nada más aquí, temprano, para orar. Y está aprovechando los tiempos para orar. Amén. Amén. Y antes los aprovechábamos para otras cosas, menos para eso. Amén. Entonces, por consecuencia, Dios tiene que ir abriéndonos el entendimiento Amén. de los dones literales y de los dones espirituales. Amén. De lo que tenemos Gloria a que Dios. bajar, Aleluya. arrebatar, que Bendito. Dios lo vuelva realidad para ponerlo. a trabajar. Gracias. Aleluya. O sea, y cada uno de Gracias, nosotros Jesús. tenemos diferentes dones. Vean. Gracias, Jehová. Aleluya. Pero somos un complemento todos. Amén. Amén. Y si Amén. Dios sigue formando el testimonio, dando el testimonio, hablando a la iglesia, vamos a aprender a ser dirigidos completamente por Él siempre. Amén. 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 Sin que sea lo que usted dice ni lo que yo digo. Va a ser siempre lo que Dios diga. Aleluya. Aleluya. También eso es un Bendito es tu don. nombre, Venir Jesús. a consultar al Señor. Amén. Amén. El consultar a Dios, hermanos, es de paciencia, es de espera. Y no aborazarte para salir corriendo a lo que tú piensas o a lo que tú dices.
es esperar en Él. Amén. Aleluya. Fíjese que hoy en la mañana me pasó a mí y yo dije, qué raro. Estaba orando en la mañana y Sí. entonces vino un pensamiento. Laurita tenía su carro estacionado en un lugar, ¿verdad? Pero en el pensamiento que vino, dije, vamos a mover el carro de Laura y a poner el chiquito de Víctor. Así vino, y entonces yo dije, ay Señor, perdóname, y limpia mi mente carnal y mis pensamientos porque se están yendo a otro lado, Amén. Señor. Y perdóname, y me volví a meter en la Pero eran mis oración. pensamientos. Y cuando ya salimos para venirnos, se hizo eso que vino al pensamiento. Yo no dije nada, pero Laura y Víctor salieron a mover los carros. Y ahorita, cuando que estábamos Y luego aquí, me dice dice yo, Víctor, pero ¿por ay, qué? Le digo, aleluya. mira, ahorita ¿Pero no por creo qué? que se me haga tarde, luego te explico. ¿por qué vino Ahorita eso? ayúdame nomás a cambiarlos. Y luego Necesito pasó. cambiarlos. Que gracias, Señor, pues yo pensé que se me metió eso, no sé por qué se metió, ¿verdad? Pero gloria a tu nombre. Esa parte tenemos que entenderla también. Amén. Es algo muy similar a lo que nos pasa en la alabanza. Es algo muy similar a todo esto que se mueve en la presencia del Señor. Hay una conexión, hay un campo donde ya percibimos más. Y el Señor nos llaman varias veces, ¿verdad? Yo me fui a la tienda a buscar unas cosas que necesitábamos y ahí me encontró Adriana y dice, ay, tú también andas comprando lo mismo que yo. Le digo, pues sí, y apenas te iba a hablar. Que acá andaba en la tienda comprando. Vea la conexión, Dice, "Eres la conexión, la conexión, la conexión. Y eso lo va a hacer Dios, o tiene que hacerlo en la iglesia. ¿Se acuerda de lo que es el testimonio? Amén. Esos son los sí de parte de Dios. Lo mismo en uno solo. Amén. Amén. Aleluya. Eso es lo que Dios quiere hacer. Gracias, Señor. Con todos, no nada más con ustedes. Amén. Que Dios nos ponga de acuerdo cuando Él decide decir sí. Y nos ponga de acuerdo cuando Él decide decir no. Amén. Amén. Eso es la iglesia ¡Aleluya! poniéndose de acuerdo. Gracias, Jesús. Vamos a- Aleluya, Gracias, bendito Jesús. es tu nombre. Vamos a continuar. ¡Gloria a Dios! ¿Todo esto que está aquí se alcanza a ver? Amén. ¿Sí? Esposa, tú que estás allá atrás. Sí, estoy viendo Ok. bien. Ya hablamos. Sí, iba a decir algo. ¿Lo puede engrandecer más? ¿A poco? Dígale, Escucho. dígale. Sí. Le iba a decir otra cosa, ahorita me golpeó, que yo tuve un pensamiento y dije yo, qué raro, ¿por qué se metió? Ya hace rato cuando trabajó Lloyd ahí, me dijo que porque no, le decía a mi hijo que fuera allá a los grupos de jóvenes adultos, Amén. a donde él iba, Sí. que estaban buenos. Y porque ellos tienen varios eventos. Amén. Y ya así quedó, sino que hace que como una semana, o cuánto era, la semana pasada, ¿verdad? Vino un pensamiento. Ay, y si va Víctor, y busca la iglesia de Tucker, Aleluya. allá como me dijo Lloyd, a los grupos de jóvenes adultos. Amén. Amén. Y así quedó, no dije nada. Sino que el viernes ya lo invitó el chavalito y fueron, y luego le dije a Diana, oye, mira, entonces no era mi pensamiento. El Señor estaba, o sea, el Señor ya había puesto que fuera Él. Amén. Por eso estoy orando, porque digo yo, Señor, yo no sé qué propósito hay de parte de Dios ahí. Amén. Pero Amén. yo oro, Señor, yo no sé. Es que eso es lo que tenemos que hacer. Y le niño. digo, Padre Santo, pues no entiendo lo que está pasando, pero Esa eres es. bueno. No Amén. tengo Tú eres bueno, defecto. Señor. Tú eres bueno. Aleluya. Sí, amén, eres Aleluya. bueno. Amén. Gracias, Amén. Jesús. Aleluya. Vamos a continuar, mis hijos. Fíjense bien. Ya vimos Pero Proverbios gracias, Señor. 17:6, que los nietos son ¿qué? Corona de los... Corona de los abuelos. Ya vimos Proverbios 12:4, que la esposa es Amén.
corona del marido. Del esposo. marido, del esposo. Y la esposa representa ¿a quién? La iglesia. A la iglesia. A la iglesia. Entonces, si la esposa es corona del marido, ¿quién es el marido? Jesucristo. 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 Amén. Amén. ¿Sí? ¿Vamos bien? Amén. Amén. Entonces estamos hablando de coronas. Amén. Coronas, coronas, coronas. Amén. Y luego también vimos enseguida, vamos a mostrarlo porque esto me va a llevar no tanto tiempo como la vez pasada. Dice que las coronas, las 12, o sea, quiero bajar la oración atar es igual a corona o coronas, Amén. Amén. plural. Dice la oración alta. Dios así la determinó como la oración alta, que es igual a 12 tipos de coronas que Dios relaciona con sus 12 nombres. 12 nombres gubernamentales, que pertenece a, dígamelos, Jehová, 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 Fuerte. fuerte. fuerte, Misericordioso. Piadoso. Grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares. Tardo para la ira, perdonador de iniquidades, grande en de benevolencia, rebeliones, de pecados y juez justo. amén. ¿Se lo sabe, hermana Laura? Jehová, 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 fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia, grande en benignidad. que guardas misericordia a millares, grande en Guarda verdad, misericordia millares, Amén. grande en misericordia, grande en verdad, amén. perdonador, ¿ya dije? No, Ya me perdonador de dije, iniquidades, de pecados, de iniquidades, De rebeliones. Que no tendrá Por inocente al culpable, al culpable, que es igual a es igual a juez justo. Ok, entonces son 12 nombres Amén. gubernamentales que están representados en qué parte del tabernáculo. En la cabeza. En la mesa de la los mesa de panes. los En la mesa de los panes. Gracias. Amén. Entonces ahí están los 12 nombres. Amén. Amén. Ayer estaba poniendo el hermano Manuel una escritura donde dice que compre oro. ¿Sí? Refinado. Refinado. Lo que el hermano Manuel, bueno, no, pero yo estuve a punto de decirlo. ¿Dónde está el oro? En el lugar En el lugar santo. santo. Desde ahí empieza. Lugar santo y santo. Es donde está la oración y donde nos cuesta. Amén. Amén. Donde tenemos que hacer oración para obtener oro. Amén. Es donde está el candelero, la mesa de los panes y el altar de la oración de oro. Amén. Amén. Entonces, si Aleluya. vamos a comprar oro, es en esa parte, por ahí empezamos. Amén. Amén. Porque de ahí para abajo no hay oro. Amén. Entonces, Descubre escóndete en el olor. en el lugar de la oración. Permanece. Entre la luz, entre la oración y entre mis 12 nombres. Aliméntate y recibe la luz a través de la oración. Cuando ores, yo te entrego cualquiera de los dos lados, la luz o el alimento. Amén. Aleluya. Estás comprando eso, oro. Cuando estás orando, entre más horas, no de tiempo, sino de orar, entre más Entre más. horas del verbo orar, Amén. 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 más oro vas a obtener, Amén. O sea, Amén. de orar a oro. más elemento precioso o metal Más precioso tesoros. llamado oro. Y de ahí, hermana Laura, se extrae los secretos que están escondidos en quién, hermano Manuel. en Cristo, Aleluya. Porque estás Aleluya. dentro de quién. de Él. De Cristo. Entonces Del vas a tabernáculo. descubrir los secretos Aleluya. de Cristo, porque caminas dentro de Cristo. Aleluya. Fíjate, el tabernáculo representa por fuera la carne, por dentro a Cristo, Amén. pero también por dentro representa el Espíritu de Dios. Amén. Porque tienes que entrar en el Espíritu Amén. Amén. para entrar en Cristo. Amén. Amén.
para que te guíe, Amén. para que te lleve Amén. a toda verdad. Es un camino espiritual. A toda verdad. Dígame, ¿dónde está la verdad en el tabernáculo? Amén, amén, amén. ¿Dónde está la verdad, hermana Adrián? En el tabernáculo. Jesús. ¿Dónde está el oro? Amén. Donde está el oro, donde se encuentra el oro, usted va a encontrar la verdad, va a caminar el camino de la verdad. Amén. Aleluya. Porque ahí le va a ser entregada la luz de la palabra, el pan de la palabra a través de la oración. Amén. Aleluya. Gracias, Ahí va a recibir los secretos que están en la palabra. Dígame quién es la palabra, pues. Cristo. Bueno, pues esta es la verdad que se le va a ser entregada. Amén. Aleluya. El hermano Manuel también ayer habló de aquellos que representan al pastor y a las ovejas. Amén. Fíjese bien, el pastor tiene perros. ¿Se acuerdan que vimos esa historia? Amén. Dice que cuando una oveja se sale, fíjese bien, quiero que vea. Cuando una oveja se sale por el lado izquierdo, Dios manda al perro para que la meta. Pero cuando está hablando del lado izquierdo, ¿se está saliendo de qué parte? De la mesa de los... De la mesa de los panes. Amén. La oveja se está alejando de los 12 nombres gubernamentales que Dios tiene en el tabernáculo. Y si está saliendo por el lado derecho, se está alejando de qué? De la luz. De la luz de la palabra. Por lo tanto, no quiere meterse debajo de las alas del gobierno de Dios. Amén. Ayer estaba hirviendo por decir esas dos cosas que acabo de decir. Pero pues que ya estamos demasiado tiempo metiendo nuestra cuchara en las pláticas del hermano Miguel. Gloria a Dios. Entonces ya hay que dejarlo que fluya más, Amén. que enseñe más. Por eso hay veces que se detiene uno. Pero así está. Amén. El pastor envía a las ovejas cuando te está saliendo del lado de la luz. Amén. Estás retirándote de la luz de la palabra. Amén. Y de este lado estás retirándote de los 12 nombres del gobierno. Amén. Estás en rebeldía total. Entonces te tiene que regresar Amén. a la obediencia. Amén. ¿A través de qué? De la mordedura Amén. Aleluya. de los perros. ¿Lo estás viendo o no? Sí, amén. Por eso Dios tiene especificado Amén. el tabernáculo y los ejemplos siempre reflejan el tabernáculo. Amén. Siempre reflejan. Amén. Amén. Te Amén. mete. Amén. Te mete siempre, te mete al tabernáculo. Aleluya. La verdad está hablada en Cristo. Aleluya, amén. Entonces, aquí estamos hablando de los 12 nombres del gobierno del Señor. Amén. Amén. Entonces, el primer nombre es Jehová o Señor. Amén. ¿Se alcanza a ver ahí o lo pongo más, un poquito más? Está bien. ¿Sí alcanzas a ver? Significa autoexistente. Bueno, si quieres sobre poquito. Que se revela. Para que se vea en la pantalla. Un poquito menos. Yo creo que hay. Que se revela a sí mismo. Amén. Autoexistente, ¿qué significa? Ya lo hemos hablado varias veces, pero hay que volverlo otra vez a machacar para que... Que no depende de nadie. Aleluya, que no existe depende de por nadie. sí mismo. Que nunca- existe por sí mismo. Que nunca ha habido quien lo Que Él es cree. el gran yo soy. Amén. Yo soy el que soy. Que Él se hizo a sí mismo, Él existe por siempre. No hay quien lo haya hecho a Él. Siempre existe. Él existe por sí. Amén. Amén. Entonces dice Jehová, oh Señor, autoexistente que se revela a sí mismo. Y está conectado con la corona de benevolencia. Y la benevolencia hace, aleluya, que nos ponga cuando somos salvos, cuando somos justificados. Amén. ¿Qué nos pone, hermana Adriana? ¿Qué nos pone, hermana Laura? Una corona. No, una corona no. Antes de la corona, ¿qué nos pone? Un cerco. Un cerco. ¿Qué más nos pone? Un escudo. Amén. Un escudo. Cuando nos salvamos, mire,
Mire cómo. Ahí está, nomás que hay que investigarlo. Ahí está, nomás que hay que buscarlo. Ahí está, nomás que hay que escudriñarlo. Pero desde que usted se salva, le ponen el sello de la voluntad Amén. Amén. de Dios. Amén. La voluntad razón. Amén. Para que ese sello lo haga que usted camine intentando hacer conocido el nombre del Señor Jehová de los ejércitos, de Yahweh. Ese es el cerco, es el escudo que Dios le pone y que tiene. Por eso Dios dice que tiene o quiere establecer la voluntad de Él sobre la suya. Amén. Él quiere sellar su voluntad y la de Él, así. Para que conozca, por eso es interesante, por eso es importante que indaguemos, que escarbemos, que escudriñemos, que nos vayamos lo más profundo para conocer de qué está hablando. Porque es la voluntad de Dios la que nos pone en el preciso momento que somos rescatados, salvados. Amén. Para que la voluntad misma de Dios Aleluya. ya entramos. Para que la voluntad de Dios nos lleve a través del tabernáculo, a través de cada mueble, a conocer la voluntad permisiva y la voluntad perfecta de Dios. Amén. Para hacer conocido su nombre. Jesús. Aleluya. Para que la gente conozca al Dios vivo, al autoexistente, al Dios todopoderoso. Aleluya. ¿Me estoy dando a Gracias, entender? Jesús. Amén. Amén. O sea, estoy tratando de que Dios nos clarifique cada vez más antes de terminar este Sí, estudio. Amén. Sí. En esta parte, yo sé que yo no traigo el tema, es del Señor, pero la hermana mencionó lo del cerco, pero Cierto. usted nos enseñó que es la misma cosa, pero por un lado es cerco de espinas para que no nos salgamos y cuidarnos, y a la vez es escudo, ¿sí? Y en eso que está diciendo, otra cosa es de que primero quiere que nosotros lo entendamos y lo sepamos, ¿sí? Porque que la gente lo sepa, sí, yo puedo darlo a conocer, pero la pregunta es, ¿ya lo entendí yo? Esa es la primera parte que Dios quiere. Gracias, hermano. Que primero lo internalice yo. Que entienda y que escarbe, porque Dios quiere que me dirija directamente al reino, Amén. al nombre. Amén. 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 Eso es lo que Él quiere. Por eso quiere que conozcamos la voluntad. Y mire cómo el 99... ¡Grito! El 100% de los que venimos a Cristo decimos, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. ¿Sí o no? ¡Eso! Es lo primero que decimos. O de las primeras cosas que nos salen cuando nos salvamos. Amén. Amén. ¿Por qué no sale eso? Porque ya estamos siendo atraídos. Porque está dentro de nosotros Amén. hacer. Entonces declaramos lo que desconocemos. Amén. Amén. Ahora sí que de la abundancia de la boca, Pero- del corazón sale de la boca. Pero exacto, estamos declarando algo que está grabado, Amén. 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 que está dentro de nosotros. Está Está muy interno y tenemos que meternos a descubrir cuál es esa voluntad. Quiero hacer tu voluntad, pero no sé cuál es tu voluntad, dice Dios. Pues búscale, mijo. Ahí está la palabra de Dios. Ahí yo lo puse para que lo descubras, para que sepas cuál es mi voluntad. Y mi voluntad es que hagas conocido mi nombre. Aleluya. Inmediatamente que empecemos a hablar de Cristo, Encárgate. del Señor De eso. Jesucristo, A su vivir, nombre. a mostrar Encárgate. sus nombres. Deja que mi nombre Hable. brote, Amén. salga, Misericordioso. destapa la fuente que está dentro de Grande ti. misericordia. Aleluya. Amén. ¿Cuál nombre voy a dar a conocer hoy? Aleluya. Copia lo que ¿Verdad? ves. Aleluya. Empezamos. ¿Qué estás viendo? Imita a Jesucristo. Empezamos Por con eso. el ¿Qué nombre nombre te de estoy autoexistente. mostrando? El autoexistente es Yahweh. Amén. Porque necesitamos conocer que Él es el tetragrama o su nombre está formado por 4 letras. Amén. Amén. Aleluya. Aleluya. Que significan yo soy el que soy. Gloria a Dios. Yo soy lo que quiero ser.
¿Qué necesitas que yo sea? Te dice el Señor el día de hoy. Aleluya. ¿Quieres que sea un riñón? ¿Quieres que sea pulmón? ¿Quieres que sea? ¿Qué quieres que sea el día de hoy? ¿Alimento? ¿Techo? ¿Qué quieres que sea? ¿Trabajo? ¿Qué quieres que sea? Eso quiero serlo para ti. Lo que tú necesitas que yo sea, eso quiero ser. Nomás que no has entendido que yo soy el que soy y que puedo ser lo que yo quiero ser cuando a mí me place para que se cumpla mi voluntad en ti. Amén. Amén. Bendito Jesús. Bendito Señor. Entonces, Dios quiere que bajemos, que entremos en nosotros mismos y que escarbemos, que lleguemos al punto de encontrar eso que está escondido dentro de nosotros, que está tapado por el pecado. Amén. ¿Vamos entendiendo o no? Amén. Entonces vamos a continuar, porque esto está demasiado largo y no. Amén. Ya vimos, bueno, vámonos a Salmo 5.2, a leer rápido. Aleluya, Salmo 5.12. Y quiero que lo lea la hermana Laura, con voz fuerte, mi niña, por favor. Porque ahí se nos Amén. fue, y esa parte no la hemos explicado como debe ser. Amén. Cuando lo tenga, mi niña, Salmo. Dele, Salmo 5. 5:12. Sí. Porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo. Como un escudo lo rodearás de tu favor. Como con un escudo. Como con un escudo lo rodearás de tu favor. Sígale. ¿Le sigo? Sí. Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Aleluya, deténgase. Amén. Léame de nuevo el 12. Porque como un escudo, Porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como un escudo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. amén. Explíqueme esa parte, hermana Laura, si ya lo entendió. Para encontrar yo la otra versión, a ver si Amén. encontramos la parte. Si ya lo entendió, Dice que como usted lo entienda, démelo. Que Él nos rodea con, bueno, pone su voluntad en nosotros, ¿Sí? y su voluntad es como un escudo, ¿Sí? es como un escudo que nos resguarda, Ujú. y porque Él quiere Aleluya. que hagamos conocido su nombre. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, Bendito, bendito, bendito. a mí en la mañana me venía esto, que cómo vamos a dar a conocer su nombre. Aleluya. Ay, y me golpeaba eso, le decía yo a Adriana, ay, pues mostrando cada vez, a ver, cuál nombre quiero hacer conocido hoy con esta persona. A Aleluya. ver, benevolente. Esa es la o parte tardo para la ira. que Dios quiere que Aleluya. aprendamos. Dije, Señor. Cada vez que Dios va ensanchando el territorio dentro de nosotros con los nombres, cada vez que me enojo menos, Amén. cada vez que soy menos iracundo, estoy mostrando Amén. que Dios está obrando a través del nombre de Él en mí. Amén. Cada vez que soy misericordioso, Amén. cada vez que soy lento para irarme, Amén. cada vez, o sea, todos esos nombres, cuando soy más perdonador, cuando ya no reclamo tanto, cuando ya batallo menos para perdonar, ya no guardo raíces, ya no dejo que las raíces de amargura o de rencor o de ira se queden pegadas dentro de mí y enraicen, sino que inmediatamente perdono. Amén. Perdono. Sí. Amén. Y si es posible, también pido Amén. perdón, Amén. para que la persona no guarde. Entonces, todos esos son 12 nombres. Amén. Amén. Ahora, el juez justo, pues ese le pertenece a él completamente, porque yo no debo de juzgar. Amén. Hay cosas que vamos a juzgar, pero esos son los ángeles caídos.
Oiga, sí tenemos que juzgar, pero a nosotros mismos. El pecado A dentro de nuestras nosotros. acciones. Sí. Tenemos que venir delante del pecado espejo está en ¿Y por qué nosotros. dice? y ver las sí, actitudes que salen de nosotros. júzgame, Esa es la parte que sí tenemos que juzgar, porque tú, Jehová. si la palabra de Dios está mencionando Amén. que el reino de Dios está dentro de ti, ¿sí? Y lo andas buscando por todos lados menos donde debes de buscar. Amén. Y luego la palabra de Dios dice, júzgate a ti mismo. Amén. Entonces sí tengo que mirarme a mí mismo, las actitudes. Amén. Amén. Ahora, Mis hay hechos, algo muy hermoso actitudes. que es bueno tener. Por ejemplo, ustedes dos que se llevan muy bien, tiene que haber entre ustedes o entre las personas que sabemos que vamos a soportar una crítica. Por ejemplo, si yo la critico a usted, usted se va a molestar porque no hay esa afinidad. O a usted, no hay esa afinidad. No, ella no se Pero, por ejemplo, ella no si, se molesta. si usted, hermana Laura, o usted, hermana Adriana, le pregunta con la confianza que, oye, ¿qué se te hace? ¿O qué te parece? ¿O qué ves? Que no es de parte de Dios, que sale, que brota de mí. Como ella usa esto. ¿Y qué salió? ¿Qué sentiste? ¿Qué salió de ti? Eso, ¿Qué sentiste? esa es la parte, ¿Verdad? Me hace reaccionar. Esa es la parte de la autorrevisión. sí, Y la otra es tener la confianza de decirle, dígame todo lo que ve mal de mí. sí. Eso No es la que parte. yo me O autoanalice. a lo mejor no todo, paso por paso, porque a lo mejor termino enojándome si me las dicen todas juntas. Déjame trabajar primero en una. Déjame, Dame chance. dame una, la más fuerte, dame chance y luego después hablamos de las otras. ¿Cuál? Lo que salió Y aquí en ese... ahí. Por Esa- ejemplo, a la vez, sí, si hacemos eso. hay diferencias Sí. entre las personas, Muchas. como en las parejas, Muchas. entre hermanos, Por supuesto que entre sí. amigos, Amén. entre padres, Parentela, e hijos, sí, o sea, siempre. alrededor, Siempre va a haber. en donde sea. Y es cuando, gloria a Dios, aprovecho, ¿verdad? Tanto la usa el Señor, yo veo como la usa conmigo para mostrarme. Amén. He entendido esa parte. Gloria a Dios, que el Señor quiere mostrarme eso que hay en mí, Amén. que no lo veo. Y si no usa a alguien para que eso aflore, Amén. pues no lo voy a ver, ¿verdad? Entonces, gloria a Dios nos usa a las dos, Amén. tanto a ella conmigo como a mí con ella. Amén. Entonces ya, yo sí le he preguntado, y cuando pasó esta situación, ¿qué sentiste? Amén. Porque a lo mejor fueron varias cosas, ¿verdad? Amén. Uno, Por no supuesto. nada más una. Siempre son varias. Siempre son varias. Siempre son varias. Entonces, Vienen acompañadas de ¿cuáles? varias. Acuérdate. Y yo le digo, acuérdate que, Amén. ¿qué sentiste? Ahora. Entonces, Y se las entregaste al Señor. entrégaselas al Señor. Entrégaselas. Amén. Señor, te las entrego porque Amén. esto se asomó y Salió está en esto, mi salió corazón. enojo, salió Gloria. No ira, lo quiero, Señor. salió esto. Y eso Señor, a en el Dios y nombre a de toda la Jesús. gloria nos ha ayudado Excelente. muchísimo. Excelente. Es que Nos ayuda mucho. sí deberíamos de encontrar personas semejantes que con la confianza suficiente entre hermanos en Cristo, de decir, hermano, o sea, ¿qué ve mal en mí? Porque yo sí quiero cambiar. Pero muchas veces uno mismo, aunque vaya al espejo, no lo ve. Porque la mayoría de los pensamientos del ser humano, "Oh, no, es que no hay nadie como yo". Es que Uf, ya Dios. tengo toda la vajilla No, hombre. volando. Y esos son espíritus vanos, huecos, Vanagloriosos. que están en nosotros y que no los hemos sacado fuera. Pero si usted viene y me dice, hermano, o sea, a mí se me hace como que usted esto, y si siento que viene de parte de Dios, bendito sea el Señor, porque también tengo que aceptar el testimonio de Dios cuando usted me está hablando, porque debe haber una sinceridad de parte de Dios de lo que me está diciendo, Amén. porque estoy necesitado de esa corrección. Amén. Amén. Y eso nos sirve. Sí, Amén. sí nos sirve. Y a veces aunque lo digan por hostigar, de todas maneras me sirve. Me Al que sirve. está crecido en Cristo, mi amor. No a todos, porque muchas veces en lugar de servirme, me enoja Porque y me hace que me retire, me aleje, me moleste y la traigo contra usted. Sí, Entonces le agarro rencor, odio,
Sí, A lo mejor por ser tan sincero. amén. Porque a mucha gente le afecta la sinceridad de los demás. Sí, sí. Amén. Entonces todo eso tenemos que ser prudentes. Prudentes para poder La prudencia de decir, Dios tiene que venir Señor, acompañada yo sí le he de... preguntado, Señor, pues vino esto y sentí esto, ¿tú qué piensas? ¿Se Amén. lo digo o no? Amén. ¿Va a causarle daño? ¿Se puede morir espiritualmente? O mejor no abro mi Amén. boca, Señor. Esa No es se la lo parte. comparto. Y Sí. pues yo me espero, ¿verdad? Amén. A ver qué me Eso- me Porque empieza si el el Señor pone, Esa parte, o sea, por eso siempre tenemos que inquirir. Por eso siempre tenemos que preguntar. Por eso siempre tenemos que esperar. O sea, si es al momento y Dios le pone, pues suéltelo. Pero si no es el momento, o sea, afectamos muchas veces. Sí. O sea, aunque venga de parte de Dios. Aunque sea escritura. Sí, aunque sea escritura. O sea, acuérdese que la espada de Jehová tiene dos filos. Sí. Amén. Uno es para ejecutar y otro es para bendecir. Uno corta y el otro bendice. O depende de cómo venga la bendición, si es a través de una cortadura. Pero tiene dos filos. Entonces se puede usar de varias maneras. O lo puedo interpretar mal, aunque sea palabra. Amén. ¿Se está entendiendo? Sí, sí, Amén. amén. Entonces todo eso tenemos que tener Porque estamos a veces muy niños espirituales. Sí. Sí. sobre todo esa parte. O sea, cuando ya estamos un poco más maduros, acepto la crítica, lo acepto porque también conozco el testimonio. Es otra de las cosas, ¿eh? También. amén. Tengo que conocer su testimonio para saber si es espiritual lo que me está diciendo o es carnal. Amén. Si es porque ya me trae entre ojos para mortificarme, que como dice mi esposa, cuando ya soy maduro y esa mortificación viene, también viene de parte de Dios. Amén. Para enseñarme y para mostrarme algo. Pero si no estoy maduro, me va a tumbar, mijo. Me va a tumbar. Sí. ¿Sí? Entonces, esa parte es la prudencia en la que tiene que ir madurando en nosotros para decirlo y la forma en que lo decimos. Porque hay gente que sabe muy bien adornar las cosas para decir las cosas, ¿eh? Y hay gente que es muy directa. Diplomático. Sí. Sí. Entonces, Dios utiliza esos dones. El directo y el diplomático. El que adorna y el que suelta El chicote. el espadazo como y llega y corta. Amén. Ambas cosas Dios las usa. Pero dependiendo de con quién las use y dependiendo de la madurez de la persona con la que va a usarlas. Amén. ¿Estamos bien? Amén. Amén. Sí, gloria a Dios. Gracias, Jesús. Vamos a Aleluya. continuar. Bendito. Dice, ¡Jesús! Aleluya. esto ya lo vimos y vimos el escudo. Todo esto está grabado en su computadora, hermana Laura. Amén. Todo esto cuando quiera volverlo a estudiar ahí está grabado porque nomás que no... Bueno, después le platico. Pero vamos a leer esto. Dice, cuando el Padre Celestial ve a su Hijo unigénito y a su justicia en un corazón arrepentido, dice, lo rodea con su benevolencia, que es el propósito de Con su su voluntad. voluntad. Bendito Jesús. Amén. O sea, la benevolencia es el propósito de la voluntad de Dios. ¿Cuál es el propósito de la voluntad de Dios? Hacer conocido su nombre. Por eso le decía, desde que nos salvamos, Dios pone el propósito de su voluntad en nosotros. La diferencia en esto es que nunca hemos sido enseñados para venir y preguntar, escarbar, inquirir en el Señor para llegar a lo que es realmente la voluntad de Dios. Voluntad razón que es hacer conocido su nombre. Amén. Entonces, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Pues sí, pero ¿cuál es? No hay quien Pues le- escárbale, búscale. No hay quien, o sea, sucede lo que con el eunuco. ¿Entiendes lo que lees? No hay quien me enseñe. Pues ¿cómo voy a entender si no hay quien me lo explique? Busca a quien te lo explique. Busca las escrituras. Busca a alguien que ya tiene conocimiento de las escrituras y que es espiritual. Amén. Amén. Que conoce un poquito más que tú. Sé humilde y reconoce que siempre va a haber personas que saben más que tú. Amén. Bendito Dios. Sé humilde y reconoce que aún en las personas que no conocen más que tú, puedes aprender de ellos. Amén.
Esa humildad tiene que permanecer en la iglesia. Porque de todos aprendemos. ¿Se acuerda el video que le puse, lo que yo aprendí de los niños? Amén. La inocencia de los niños, ¿cómo nos enseña? Amén. ¿Cómo ven ellos? La forma en que ellos ven el mundo y cómo reaccionan a las cosas o a las preguntas sobrenaturales que les podemos hacer, y ellos reaccionan como niños. Responden como niños con una lógica de niños. Amén. Bendito Dios. Aún de ellos podemos aprender. Deberíamos de aprender. En las iglesias también hay niños Amén. espirituales también, Amén. que pueden enseñarnos cosas. Amén. Amén. Entonces, ¿por qué no estar dispuestos? Amén. Aquí usted me enseña. ¡Eso! O al que acaba de entrar o acaba de llegar Aleluya. recién convertido. ¿Por qué Amén. no? Amén. Amén. ¿Por qué no permitir que Dios me enseñe a través de él? Dice uno, ay, me pone la muestra. Si Dios le enseñó a David cuando iba huyendo de Absalón, le enseñó el varón que lo estaba maldiciendo, empezó a maldecirlo y empezó a echarle hasta para llevar, y venía el ejército junto con David, y uno de los soldados le dijo: hey, ¿por qué permites que ese perro te insulte? Voy y lo mato. Y se ve: no, espérate, porque también en eso Dios obra. Y si Dios está permitiendo que ese me insulte es por algo. Déjalo. Dios está en medio de eso. Amén. Dios está actuando a través de él. Lo está usando. Lo está usando. Amén. Amén. ¡Aleluya! Gracias, Jesús. Mira, la madurez de David y la inmadurez del soldado. Amén. El soldado ya quería serrucharlo. Vea la madurez de Jesús y vea la inmadurez de Pedro cuando cortó la oreja de Malco. ¿Qué hizo Jesús? Le restauró Amén. La oreja. la oreja. Aunque supiera que se lo iban a llevar. ¿Qué hizo David? No permitió que lo mataran. La ley de la reposición. No permitió. Porque David discernió que era Dios el que estaba usando a ese varón para maldecirlo, para regañarlo, para llamarle la atención. Amén. Aleluya. Porque estaba permitiendo que su hijo usurpara el reino. Que su hijo, queriendo apoderarse del reino que Dios le había entregado a él. ¿Se acuerda de la historia del hijo? Amén. ¿Se acuerda cómo murió? Que le quería quitar el reinado a su padre. ¿Se acuerda cómo murió Absalón? Amén. Amén. ¿Cómo murió, hermana Laura? Los árboles lo Lo decapitaron. atraparon de la cabeza. Dios movió el ejército de árboles Amén. Amén. a favor de David. Amén. Dice la palabra de Dios que el cabello de Absalón era muy pesado y tenía mucha cabellera. Aleluya. Amén. Pues los árboles, Estaba greñudo. Sí. oh sí, los árboles bajaron y ven para acá. Y de aquí, Bajaron sus brazos. sí, Le arrancaron la autoridad. lo agarraron de la melena y lo dejaron colgado. Su Su desobediencia. desobediencia. Lo dejaron colgado hasta que, Falta de su- Lo agarró de la falta de sujeción, mire. De las... aleluya, Aleluya. Vámonos, ven, falta de sujeción. hasta que alguien vino y lo mató. A pesar de que David había dicho que no lo mataran. Santo de Israel. Amén. No lo toquen. Aleluya. Déjenlo vivir. Nos vayan a dar unos jalones de greña. Déjenlo vivir. Andamos de... ¡No lo toquen! Y lo mataron. Aleluya. ¿Fue Dios o no fue Dios? Amén. Sí fue Dios. Amén. Porque Él penetró, brincó, se metió. Aleluya. Contra el ungido del Amén. Señor. Así es. Atravesó el manto El manto del rey, Amén. del sacerdote, Transgredió. Amén.
Del rey Profeta. sacerdote. y del profeta. Amén. Aleluya. Amén. Por cuanto se metió con uno de sus ungidos, Amén. Amén. aunque fuera hijo. Amén. Amén. ¿Qué Aún le ni los pasó a los hijos hijos pueden de meterse en el Aarón? plan del Señor. También a los hijos de Aarón, ¿cómo les fue? Traspasaron el manto de su padre, que nomás por Moisés, y no era nomás Moisés, era el papá el que estaba al frente. Amén. Y le mandó decir con Moisés, Que no llorara. Aarón, no llores. Que no llorara. Cuando por los sus hijos de Aarón quisieron llevar fuego, porque ya se sentían sacerdotes y Algo extraño. tenían la autoridad sacerdotal porque habían sido ungidos, pero Mi no eran, jefe es el no que eran, rifa aquí. Voy a entrar. eso mero, hermana Laura, cuando nos creemos lo que no somos y Mi jefe transgredimos tiene vara alta aquí. la autoridad que Dios nos ha puesto. Y santo. Amén. La autoridad de Absalón era David, Amén. la autoridad de los hijos de Aarón era Aarón. Brincaron la autoridad, Se brincaron a... atravesaron el manto, transgredieron el manto y Dios. Y mire cómo ahí se La cumple gloria la que Dios palabra puso. de el que hierro a hierro. Por ejemplo, ellos A hierro llevaron mata, fuego a hierro muere. y Dios mandó fuego y los llevaron fuego y a fuego Aleluya. los desapareció. Por haber llevado fuego extraño. Todo esto, mis hijos, son escrituras, ¿o no? Amén. ¿Es bíblico o les estoy contando Amén. Amén. una película? Dice, ¿de qué historieta la sacó? Sí, porque conozco hermanitos que ven películas y luego vienen y me cuentan la película completa más distorsionada que... Pero es- Aleluya, la palabra de Dios Sí, dice así a sí. ¿Dónde lo leyó? Decía... Aleluya. Varias historias me han contado distorsionadas porque ven la versión humana a través de películas, a través de historias. O como de esas series. Las versiones que están completamente, pues No se tienen, crea sin entendimiento. un Por ejemplo, porcentaje. se lo digo por mí. sí, Yo cuando estaba, antes de venir a Jesucristo, ya había leído bien poquito de la palabra, Ujú. pero en la carne lo entiende uno, ¿verdad? sí, Y De otra la manera. mente carnal lo entiende así, carnalmente. sí, Así, sí, sí, carnal. Así. sí, y le da la interpretación que quiere Le la da la carne. interpretación que Sí, tiene. completamente, completamente. ¡Aleluya! Entonces vámonos, ya sabemos lo del escudo. Estas escrituras están para los justos. Ya las vimos y no las vamos a ver para seguir avanzando. ¿Está bien? Amén. Romanos 5:19 para los justos, hermana Laura. Y Salmos 5:12 para los justos. Amén. Aleluya. Aleluya. Entonces, Gracias, Jesús. Vamos a continuar. Aleluya. el número 2 del nombre, de los nombres gubernamentales del Señor es fuerte. Puede hacer esa parte Y significa- más grande para que el nombre Pues alcance a necesito agarrarlo. llevárselo por pedacitos. Poquito. mijo. No más quito, No más poquitito. poquito. Ahí está. Ahí. Ahí. Gracias. Jehová fuerte, que significa el todopoderoso. Explíqueme qué significa esa palabra, todopoderoso. El que todo lo puede. Todo lo puede. Todo. Amén. Todo. Todo. No hay Que no hay nada nada imposible para él. imposible para él. Amén. Entonces, esa palabra viene de Elohim, que es un nombre uniplural, ¿se dice así? Ah, O plural. o plural. dos cosas. Uniplural y o plural. Amén. Significa varios. Amén. Amén. Y esta parte para esta corona es la oración que Jesús hizo cuando hizo los milagros. ¿Se acuerda? Amén. Amén. ¿Se acuerda que le La de los presentaron panes. peces y panes? Amén. Amén. ¿Se acuerda que bendijo, Barak? Amén. Bendijo Bendijo. y dio gracias. Dio gracias. Amén. ¿Sí? Amén. Bendijo y dio gracias. Amén. Y después de que Gracias, bendijo y dio Jesús. gracias. Fíjese, hermano, que esta oración es para la multiplicación. Esta oración es para la multiplicación de los alimentos espirituales. Amén. Horas Barak, Dios multiplica el alimento que tiene para ti el día de hoy. Amén. Amén. Y luego todavía Aleluya. te vas a llevar
te dio lo que te corresponde, veniste, te gozaste y te dio tu parte del pastel. Y vas a llevar un canastón lleno Amén. de alimento. Amén. Pero no sabes cuál alimento vas a llevar, porque esa canasta pertenece, dígalo hermano Manuel, pertenece, A uno de los 12 nombres. sí. Entonces, ¿cuál te vas a llevar para tu casa? ¡Aleluya! ¿Cuál de los nombres gubernamentales te vas a llevar para tu casa para que sigas comiendo y alimentes? ¡Alimentes! ¡Alimentes! ¡Alimentes a los demás! Amén. Amén. Ahí está lo que usted está hablando. Ahí está lo que usted estaba diciendo. Aleluya. Amén. Aleluya. ¿Cuál? Compartir. ¿Cuál me voy a llevar? ¿Cuál nombre te doy? ¿Cuál me van a entregar para llevarme a la casa el día de hoy? Aleluya. ¿Cuál me voy a llevar, Señor? ¡Aleluya! ¿Cuál me vas a entregar, Padre? Porque necesito llevar alimento para mi casa. Alimento para mi casa. Alimento para mi casa. Para los que lleguen. ¡Ey, Shaya! Aleluya. Multiplicación de los alimentos. Amén. Aleluya. Aleluya. Multiplicación de los alimentos. Pero esto también pertenece a cuando Jesús oró Amén. en la última cena. Amén. El pan y el vino. Sangre. Aleluya. ¿Cuál? Amén. Sangre creativa. Multiplicación del alimento y, ay Padre Santo, oración para los, Para parir. no mi niña, es para Para recrear, para para poner, sanar. es que sirve para todo. Fíjese, ay, cuando dio la sangre creativa, esa sangre creativa puso un cuerpo completo dentro de una matriz estéril. Amén. Entonces, si puso un cuerpo completo, puso manos, puso dedos, puso uñas, puso hígado, puso riñones, puso páncreas, puso bóveda. estómago, todo, ahí está la bóveda, porque vosotros, mis hijos, serán, aleluya, tesoro, bodegas para recibir lo que yo tengo para ustedes, para que lo entreguen, para que lo entreguen, para que lo entreguen, para que lo hagan realidad. ¡Hey! Poder creativo, una Sí. bóveda. Amén. Sí, Una bóveda de. estamos hablando Una olora de órganos. Aleluya. de que nos está anticipando a través Orejas de de piedra. este nombre Amén. la multiplicación y el poder creativo. Amén. El poder creativo y la multiplicación. Porque más adelante dice que Él nos bendijo con toda bendición espiritual. Amén. Entonces, tienes el poder creativo y tienes el poder de la multiplicación a través de la oración y tienes los dones ahí y tienes lo que Dios te entregó para orar por enfermos, para orar por endemoniados, para orar en lenguas, para hacer lo que conforme a la palabra de Dios está estipulado que Dios te entregó en la eternidad pasada como dones espirituales, para que los pongas a trabajar, para que los hagas realidad, para que ores como debe de ser, para que se multiplique. Aleluya. ¿Te digo una cosa? ¿Qué se hace en las campañas? Sanidades, milagros. Se ora. Se ora Por sanidad. para que gente sea sana Amén. de muchas cosas. De diferentes. Amén. En multiplicación. Amén. Dígalo más fuerte, hermano. Para la multiplicación de milagros. ¡Amén! Amén.
Amén. Se bendice. Amén. Se ora. Amén. Y también hay salvación, aleluya. Hay todo en una campaña. Hay todo. Porque se ora conforme a lo que se está viendo. Conforme a lo que Dios te entregó. Conforme a lo que Dios decidió que tú tuvieras desde la eternidad pasada. Sangre creativa. Oración para la multiplicación. Y oración para que cuando tengas mucha gente ni siquiera los toques. Tú ya te encargaste de orar, atar, para que Dios haga y ponga lo que tiene. Porque todos los órganos, cada parte que Dios va a poner, tienen el nombre del Señor en él y van a ser conocidos su nombre a través de ¡Ey! ¿Lo vamos entendiendo un poquito mejor? Amén. Por eso esta oración es alta y poderosa. Amén. Porque mezcla todo en una oración. Mezcla todo conforme a la necesidad de lo que se esté viviendo. Conforme a la necesidad de lo que esté pasando. De lo que se esté necesitando. Amén. Amén. ¿Sí o no? Amén. ¿Sí o no? Amén. Ay, ¿Sí o no? ¡Hey! ¡Aleluya! Dice, ¡Santo! el salmista, bueno, no vemos esto, ¿verdad? Porque ya lo vimos, Mateo 14, 19 y 20, cuando ora por los peces y por el Amén, pan. amén. Y Sí, luego, cuando ora en la última cena, que Amén. bendice y que da gracias, amén. Amén. Porque está viendo al Padre hacer las cosas. Amén. Aleluya. Está escuchando al Padre, haz esto, haz aquello, ora sí, ora asá. Amén. Amén. Que yo voy a hacer. En cuanto tú ores de esa manera, yo hago lo que tengo que hacer. Aleluya. ¡Aleluya! Porque voy a soltar ese poder ¡Aleluya! para que sucedan las cosas. Tú declara lo que tienes que declarar. Bendíceme, alábame, glorifícame, levanta mi nombre, bendice la sangre, alaba, bendice, alaba, da gracias en todo tiempo y en todo lugar a mi sangre, a mi espíritu, a mi nombre, porque yo me encargo de... Alabado sea su nombre, ¡Ey! Señor. Viene el pensamiento y el Señor lo dejaba salir por la boca. Declaraba Aleluya. la palabra. Amén. Aleluya. ¡Aleluya! Aleluya. Santo Padre, Aleluya. gracias. ¡Aleluya! Aleluya. Fíjese cómo tiene que ser al revés y cómo se va revirtiendo. Porque dice que lo que sale del corazón, lo primero son. Malos Vas- pensamientos. Entonces Dios quiere que salgan buenos pensamientos. Para que salga la palabra respaldando los pensamientos para que suceda, para hacer las cosas que tienen que ser hechas a través de la palabra, a través de lo que Dios ya estipuló. Aleluya. Es el mismo principio. Sí. Nomás que nos ganan los malos pensamientos. Nos ganan. Y Amén. tenemos que revertir con la oración atar. Amén. Porque hasta eso hace la oración atar. Hace que revierta Amén. el modo de cómo se mueven los pensamientos. Que se Y les alineen mete con reversa la- y se alinean. Que se alinee. ¡Ey! con la voluntad perfecta del Señor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Gracias, Jesús. Gracias, Cordero. Hay un fuego muy tremendo que no puedo controlar. ¡Aleluya! Es el fuego de Jesús En que... mi corazón está. Aleluya. Dice, Cayendo la lluvia. el salmista, La lluvia de fuego está. el salmista, Amén. gracias hermanos, el salmista también profetizó, estas escrituras también ya las dimos, Aleluya. el tiempo cuando Jesucristo haría oración atar. ¿Quiere que veamos las escrituras? Amén. Salmo 8:5, por favor. Me lo lee fuerte, hermana Laura, por favor, si trae bastante voz. Amén. Me lo lee fuerte para que se grabe, por 8:5. favor. Salmo 8:5. En el nombre de Jesús. Aleluya. Le has hecho poco menor que los ángeles Sí. y lo coronaste
de gloria y de honra. Amén. Lo coronaste. Amén. Le diste la oración más alta. Amén. Le diste la oración más alta. Lo enseñaste, lo instruiste con la oración más alta para que las cosas sucedieran conforme a tu voluntad perfecta. No, gracias. Para que sucedieran los milagros. Para que sucediera según los planes del Señor. Aleluya. Ah. Hey. Aleluya. ¿Sí o no? Amén. Amén. Aleluya. Vamos por... Gracias, Jesús. Busque Hebreos 2:7, hermana Laura. 7, 8 y 9, mientras yo le leo aquí. El apóstol Pablo también nos confirma que Dios bendijo Barak, nuestra alma, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Esto ya no lo sabemos hasta de memoria, ¿verdad que sí? Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo. Amén. Amén. Con bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo. Amén. Esta bendición vino directamente a nuestra alma, Aleluya. porque Dios sabía que nuestra alma se iba a rebelar. Nuestra alma iba a ser pervertida. Entonces Él nos bendijo con estas bendiciones para enderezar y alinear lo más pronto posible, en cuanto conocieras el secreto del nombre, en cuanto conocieras el propósito de su voluntad. Entonces el alma iba a empezar a querer las cosas que le gustan al espíritu, porque el espíritu quiere las cosas espirituales, pero el alma y el cuerpo no lo dejan. Amén. La carne y el alma no lo dejan. Entonces estas bendiciones las puso en el alma para empezar a alinear, para que se enderezara y permitiera que el espíritu atravesara la parte del alma que es lo que estorba. El espíritu está pushando y el alma no deja, y luego enseguida está la carne, pues menos. Es como si estuviera en un sótano de 10 metros de profundidad. ¿Cuándo lo van a oír ahí? El espíritu grita y el espíritu hace cosas, Amén. pero no se... ¡Jesús! Entonces, a la hora que entiendes que el alma fue bendecida, ¡pum!, empieza a enderezarse, porque estás obligando. Bendice, alma mía. Amén. Bendice, alma mía. Amén. Bendice, alma mía. Bendice, 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 alma mía. Aleluya. Aleluya. Estás enderezando y estás provocando que se una la voluntad de Dios. Aleluya. Él es quien Para así perdona. poder Aleluya. hacer la voluntad Chao. nuestra para que Él es el que domine sana la todos voluntad perfecta Sí, del Señor. eso es lo que está Perdona tratando de todas hacer. tus iniquidades, Amén. tus rebeliones. Acuérdense que la semana pasada le dije que Ese es el nosotros teníamos propósito. en el centro del nombre una voluntad de sabiduría, una voluntad de entendimiento, una voluntad de conocimiento y una voluntad prudente. Sí, eso tenemos. Entonces Dios quiere que todo eso, es que desde el principio Él empieza con su nombre, mis hijos. Amén. La nueva Aleluya. ciudad es el nombre de Él. Y es Amén. cuadrado. El Edén Amén. es el nombre de Él. Amén. Y es cuadrado. Y está dentro de nosotros. Amén. Así como lo plantó en la tierra, lo plantó dentro de nosotros. Amén. Amén. Porque somos tipo y figura de la tierra. Amén. ¿Verdad? Aleluya. ¿Sí? Entonces vamos a leer Hebreos, hermana Laura. 2 de 7, 8 y 9. 7, 8 y 9. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Le hiciste un poco menor que los ángeles. Le coronaste de gloria y de honra. Ahí deténgase. Aleluya. ¿Cuál fue la corona? Atar. Sí, pero ¿con qué coronó la corona tal? Con gloria a Cabot. Amén. Y lo vistió de majestad. Amén. Amén. Otra gloria. Te honra Jadar. Sí, Amén. Aleluya. de gloria a Hadar. Amén. Entonces ahí lleva ¿qué? Aleluya. 2 glorias integradas. Amén. Aleluya. Léale de nuevo todo. Y le pusiste sobre las obras de tus manos. Amén. Aleluya. Todo lo sujetaste bajo sus pies. Amén. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas,
nada dejó que no sea sujeto a él. Aleluya. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Amén. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, Amén. coronado de gloria Ahí está. y de honra a Aleluya. causa del padecimiento de la muerte, Aleluya. para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Aleluya. Qué bueno es La corona Gracias. está impregnada de gloria. Amén. Acabó. Gloria al cabo. Y si es gloria, acabó, también es fuego. Amén. Amén. Y si es gloria, acabó, también es sangre. Sangre. Amén. Amén. ¿Sí? Aleluya. Amén. Amén. ¿Sí o no? Amén. Amén. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Entonces, vamos allí mismo a Hebreos 7:25 para corroborar lo que estamos estudiando. Hebreos 7:25, mi niño. 7:25. Sí, Amén. 7:25, no 2. Ya Ya me... está en el 2. Fíjese al 7:25. 7:25. Aleluya. Amén. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, Aleluya. viviendo siempre para interceder por ellos. Ahí lo tenemos. Aleluya. Fíjese bien. Dice que todas las cosas están debajo de sus pies, ¿verdad que sí? Amén. Amén. En Hebreos 2 lo acaba de leer. Amén. Amén. Todas las cosas por él fueron hechas, pero todas las cosas fueron sujetadas y puestas debajo de sus pies. Debajo de Amén. sus pies. ¿Sí? Si todas las cosas están puestas debajo de sus pies, entonces Él está tratando, intentando, dentro del propósito de la voluntad de Dios, o sea, a sus pies, ¿qué hay? Sangre. Sangre. Amén. Dijimos que la gloria acabó de sangre. Amén. Dijimos que la gloria acabó de fuego. Amén. ¿Sí? Amén. ¿Sí o no? Amén. Amén. Y en el altar hay sangre y fuego. Entonces, ¿qué está tratando Jesús de hacer con nosotros? Está tratando de ponernos Sangre y fuego. sangre, Sangre y fuego y su gloria. Amén. Eso está tratando. Por eso hay cosas que son activadas, aunque no estemos sirviéndole a Dios, que hacemos que están en la palabra. Amén. Porque algo está avivando, está manteniendo vivo esa parte que Dios puso dentro de nosotros. ¡Santo! Hasta que llegado el momento, es como la gallina que está cubriendo los huevos para que empollen a su debido tiempo. Amén. Para que salgan los pollitos a su debido tiempo. Es Jesús mismo. ¿Qué es? Ay, Padre Santo. ¿Qué es la gloria acabó? ¿No es el Espíritu de Dios? Amén. La soberanía de Dios Amén. también. ¿Qué está haciendo el Espíritu de Dios cuando nos está cuidando aquí? Amén. Está Cubriendo, empollando. empollando. Está esperando que llegue el tiempo en que Amén. en que tú seamos salvos. Amén. Él está resguardando con su gloria, con su sangre, con su fuego, con su espíritu. Por eso nos protege desde antes. Aleluya. Estás bajo, esperando a que vengas y recibas el propósito de su voluntad. Amén. Y conozcas que Él es Dios, todo soberano, y que Él tiene el poder para salvar Amén. Amén. a aquel que le recibe, a aquel que le reconoce, a aquel que acepta, porque no acepta seguir a Cristo, no completamente su autoridad. Pero si sigue caminando, va a tener que aceptar la autoridad. Amén. Por lo pronto no conoce de autoridad, conoce del amor de Dios. Amén. Porque es el Espíritu de Dios obrando. ¿Lo estás viendo o no? Amén. Aleluya. Ya. Vamos, sí, hermano Manuel, dígame. Hay algo que no entiendo ahí mismo en el 2. Sí, dígame. En el- Regréselo. Hebreos 2. No, en todo el punto 2. A ver, dígame. ¿Cuál es la conexión entre todos los versículos eso? O sea, Aquí en el todo lo que es el punto número 2. Te hago el nombre número 2. Aquí habla de que Jesús
tuvo la corona y podía orar para que sucedieran las cosas. Pero el salmista, desde antes de que Jesús naciera, Sí. él, Esa parte sí, sí. él habló Sí. profecía. Y esta misma profecía en Hebreos confirma lo que Jesús fue, es y seguirá siendo. Entonces, es que en Sí. otras palabras, que se hizo visible lo que Dios le dio, o le entregó la corona ahí. Amén. Oración omnipresente, o sea, oración que se... Le que se dio la hizo. autoridad, el fuerte, el ser. Completo. Total. Completo. No O te sea, pruebo a ver si estoy. él al Es mi tener... pregunta. Mire, fíjese bien. Por ejemplo, gracias hermano Meño. Si nosotros, no sé, El segundo nombre, pues, le si Dios entregó nos ahí. entrega este nombre, gracias hermano Manuel, porque sí es interesante Amén. apuntar esto. Quiero que vea que es el segundo nombre. Y está empezando con todo. Amén. Y a Jesús le entregó todo. Amén. Así como se lo quiere entregar a usted y a mí. Amén. Amén. De transformar lo invisible en visible. Amén. A través de esta oración. Bendito, bendito. Y Dios lo coronó de tal manera que él seguía exactamente lo que Dios habla. Aquí es Dios hablando aquí para hacerlo visible. Como en visión Aleluya. también. Amén. Es todo lo que Dios está poniendo a través de lo que está haciendo, a través de los dones, a través de los regalos, a través de lo que Dios puso para que se vuelva realidad. Como Dios creó su creación en el En el pensamiento. pensamiento. Así Y mismo. el Hijo lo declaró. Ese es el ya principio, creado, Es ese principio que Dios nos está entregando a y través de la ser oración. visible. Es el mismo Lo principio. invisible lo hizo. Es A el- lo visible. Amén. Ah, Aleluya. Dios quiere, bendito Dios, aleluya. Dios quiere que aprendamos a escucharlo. Dios quiere meternos en la estatura del Padre para hablarnos al pensamiento, para que la palabra llamada Jesucristo declare la palabra y sea hecho el milagro. ¡Ah! ¡Aleluya! ¿Se acuerdan cuando Jesús caminaba? Cuando caminaba y estaba haciendo milagros, había alguien o hubo algunos que le decían, solo envía la palabra, es suficiente. Envía la palabra, envía la palabra, envía la palabra. ¡Oh, Shaya! ¡Ah! ¡Eh, Shaya! ¡Ah! ¡Oh, santo! La palabra. Dice, no que todo ya le esté sujeto, pero en cuanto le sea sujeto, ahí se va a activar. Amén. Todo Se va a activar. que sea sujeto, todo. Esos dones Las se van a cosas activar esas. en cuanto haya la sujeción. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Alineando la voluntad, sujetándose a la voluntad. Y el Esto se aprende a través de la oración, mis hijos. santo. Cuando tenga el dominio propio. Se aprende a través de la oración. Porque no para- nos es dado espíritu de cobardía, sino de Amén. poder, control y dominio La mayoría propio. no nos decidimos a orar como corresponde porque tenemos miedo, porque hay pensamientos que nos acusan. Amén. Ok. Hay pensamientos que hacen El que juicio no de Dios lo obedezcamos, hace malo o que no amargo. obedezcamos lo que Contrario. Dios nos ordena. Amén. Dele otro aplauso al Señor porque ya